Bueno, vamos a revisar cómo se realiza el planteamiento del problema. Vamos a partir primero que todo que está compuesto de dos partes. La primera es la descripción, que es donde narramos o describimos, como su nombre lo indica, algunas especificaciones, contexto principalmente de esa problemática y respondemos algunas preguntas básicas que nos permiten narrar en dónde está ubicado, cómo, quiénes y finalmente eso digamos que se lleva a una pregunta general que es nuestra formulación del problema. Vamos pues a ver cómo hacemos esa descripción. Ok, entonces en esta descripción del problema vamos a tener en cuenta el contexto del problema. Ese contexto, como su nombre lo indica, pues hace referencia primero que todo a esa ubicación geográfica. ¿Dónde se ubica el problema? ¿Es a nivel mundial, a nivel nacional? ¿Dentro de la nación es una región o dentro de esa región es un municipio? Así que debemos contextualizar y ubicar ese problema. Por otra parte, entonces vamos a tener en cuenta que en algunos casos, no en todos, pero en la mayoría, podríamos necesitar hablar de cuál es esa población que está dentro de ese municipio, región o país y qué características tiene. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la población del municipio de Pamplona y voy a hablar de la pobreza del municipio de Pamplona, tendría que hablar de la pobreza de Colombia y posteriormente mencionar las cifras de pobreza del municipio de Pamplona. Luego dice que tenemos que focalizarnos dentro del contexto de lo general a lo específico, lo que les estoy mencionando. Si yo voy a hablar, por decir, de las exportaciones de mandarina o de aguacate o de algún producto en especial, lo primero que voy a hablar es de las exportaciones en general, cómo se componen las exportaciones, cómo han venido creciendo o no a nivel nacional en general, y posteriormente menciono el producto, digamos que específico que yo quiero tratar y cómo es el comportamiento de él, digamos que en el último periodo, en los últimos años, en nuestra región, etc. Después lo decimos que temporalmente. Entonces estamos hablando, por decir, de la pobreza, ¿cuándo? Hace 10 años, hace 20, lo mismo, las exportaciones, ¿hace cuánto tiempo hay un boom de exportaciones? Y por lo general debemos ubicar temporalmente buscando un hecho que pueda ser un punto de partida, por decir, el auge de exportaciones, qué sé yo, algunas medidas políticas, aspectos de política pública que hayan generado un quiebre. En este caso, por ejemplo, ya que está tan de moda, de ahora en adelante supongo que tendremos que hablar, por ejemplo, del antes y el después de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces son puntos de partida que nos generan una manera de ubicarnos temporalmente. Anteriormente el mundo se estaba guiando por la recesión del 2008, 2007 de los Estados Unidos, antes de esa nos guiábamos por la del 97 de Asia, entonces pues siempre vamos a encontrar puntos de referencia que nos ayudan a ubicarnos temporalmente o a decir antes de la introducción de la maquinaria o después de la introducción de la maquinaria. Esas son formas de ubicar temporalmente un problema. Y finalmente, entonces, como ya ustedes han venido diciendo, dónde, quiénes, cómo y ciertas especificaciones claras de la problemática, eso nos permite hacernos una pregunta en general, que es la que vamos a revisar a continuación. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de formulación, una vez que tenemos toda la descripción del problema, seguramente vamos a tener algunas preguntas que nos surgen en esa descripción y es, por ejemplo, empiezo acá de abajo hacia arriba, encontramos digamos que unas preguntas que nos podemos hacer y es quiénes, cómo y dónde, por ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes son los afectados? ¿Cómo se ven afectados? ¿Dónde se encuentran? Etcétera. Son preguntas que son específicas y que no abordan un todo. La pregunta que realmente nos debemos formular como un problema principal casi siempre, no siempre, insisto, casi siempre porque hay problemas que son tan amplios que un porqué es exageradamente grande, pero por lo general la formulación del problema, que es nuestro objetivo general, es un porqué, y dentro de ese porqué es que empezamos a respondernos a través de quiénes, cómo, dónde, cuándo, son de las preguntas que nos podríamos hacer.
Entonces, esa formulación del problema que ustedes van a aplicar y que seguramente lo han identificado en su árbol de problemas, está asociado a esa pregunta general que ustedes tienen o a esa problemática general que puede encerrarlo todo y que además debe estar delimitada porque tan grande es la pregunta como lo que debemos hacer. Nosotros somos los encargados de delimitar esa problemática y tenemos toda la libertad o el derecho de hacerlo y decir hasta dónde queremos investigar. Entonces, en esa formulación del problema, vamos a tratar de pensar una pregunta que sea amplia, un por qué. Sí, insisto, hay algunas problemáticas que son tan grandes que no podemos preguntarnos el por qué, sino por ejemplo un cuáles o un cómo, ¿cierto? Que podrían ser lo suficientemente grandes. Y aquellas que nos surgen de quiénes, cómo, dónde, pues se convierten en objetivos específicos que es de identificar, analizar, describir, ¿cierto? Son esos específicos que surgen. Por lo general, aunque el analizar puede ir en un específico, el por qué tiende a ser un análisis, ¿sí? Un análisis de algo o una evaluación de algo. Bueno, espero que esto les sea muy útil y estaré atenta a cualquier inquietud.